Buenas noches. Básicamente, algunos, acá no pudimos leer todos los textos, pero sobre todo los que participamos en la conferencia hace 4 años los conocemos, porque estábamos ahí, pero ustedes, salvo que lo han hecho en tiempo récord, no pueden haber leído todavía estos textos, así que yo lo que quiero, imagino que todos vamos a hacer un poco es, por un lado, celebrar la salida del libro, y lo que yo voy a tratar de hacer, en todo caso, es invitarlos, con unas muy pocas palabras, a leerlos, a leer estos textos y a ver cómo maduraron, o cómo cambiaron, o cómo cambia la lectura nuestra en los 4 años que pasaron desde que los empezamos a hacer. Y quería empezar con una anécdota que me pasó cuando llegué a Buenos Aires el 15 de junio, y que tiene que ver con recordar y con cómo recordamos, que es algo que atraviesa obviamente todos estos textos. El día que llegué se hacía la presentación de una muestra que se llama Papelitos, 78 historias del Mundial 78, que organizó distintos grupos alrededor de Memoria Abierta. Y este site, que contaba 78 historias sobre el Mundial, organizó una muestra en el Parque de la Memoria que se lanzaba ese día. Entonces yo llegué y a las pocas horas estaba ahí en el Parque de la Memoria, donde la presentación se lanzó con una especie de presentación láser en 3 dimensiones que... Mapping. Exactamente. Aprendí esa palabra ese día. Aprendí esa palabra justamente ese día, que mostraba un recorrido por lo que iba a ser la muestra. Y estando ahí, todos nosotros más o menos estamos familiarizados con las imágenes del Mundial 78 y de alguna manera tenemos una predisposición a saber cómo leerlas, ¿no? Las imágenes y con el sonido del Mundial 78. Ahora que lo veo a mi amigo Martín Liut, que es músico y compositor, con el cual hicimos hace más de una década una vez una instalación sonora en Plaza de Mayo sobre los últimos 50 años de historia argentina, y la parte de escribir y escuchar los relatos del Mundial, particularmente una escena que había un diálogo entre Muñoz, Videla y Menotti. Tenía un fondo muy obviamente tortuoso, digamos, incluso para nosotros en el momento de hacerlo y escucharlo 700 veces hasta poder armarlo. Y estábamos ahí en la muestra, y la muestra mostraba una imagen de uno de los partidos con el relato de fondo, y por arriba se superponían unas imágenes tipo de Wall con Pink Floyd, unas botas y unos rifles. Y en un momento yo me encuentro como haciendo así, porque lo que más quería era que se corrieran un poco las botas, porque quería ver el gol de Luque. Estaba así, tratando de adivinar la imagen de atrás. Me doy cuenta, me doy un poco como de incomodidad, y escucho una persona un poco más joven que yo de atrás que dice: ¡qué golazo! En un lugar donde tenemos 20, 30, era la primera muestra de varias series que se hicieron entonces. Lo que quiero decir es que muchos de estos trabajos y de las obras que son analizadas en este libro son sobre recuerdos en los cuales recordamos más o menos lo que podemos, más o menos lo que queremos, y que esos recuerdos están mucho más atados al presente desde el cual recordamos, que lo que nosotros queremos asumir en general. Y esas obras que se describen y que se analizan acá son mucho menos que una historia, son mucho menos que la historia, sin menospreciarlas para nada, al contrario, y son más como fragmentos, en muchos casos atados, en el caso de muchos de los autores, atadas a experiencias personales sobre las cuales se trabaja. En todo caso discutiremos cómo, pero son como fragmentitos de una historia mucho más grande, que en todo caso, si existe como historia, es la suma de todas esas memorias, pero que no tienen el compromiso o el mandato de tener que contar la historia, de tener que presentar un testimonio.
¿no? Un poco como decías vos, por un lado, muchas de estas obras, particularmente las novelas, que llegaron a considerarse como un género, literatura de hijos, tuvieron una lectura que era esa, este era el testimonio de los hijos sobre algo que habían vivido hacia atrás, y yo creo que una lectura, a medida que pasa el tiempo, lo creo cada vez más, tiene mucho menos que ver con reflejar un testimonio, con reflejar una experiencia específica, con testimoniar qué fue lo que pasó en una época, o qué fue lo que pasó en la infancia de ciertas personas durante una época, y más tienen más textura y más interés cuando uno ve cómo es el presente de los que están produciendo esas obras en relación a cómo se relacionan con el pasado de atrás. Me parece que es algo que se puede ver en todos los casos si uno ve, de entre todas las cosas que se analizan en el libro, particularmente el trabajo, particularmente para mí al menos, el trabajo de Félix Brusone, y el trabajo que analiza Jordana de Félix Brusone sobre las chanchas. Uno puede ver cómo una misma infancia, en todo caso una misma experiencia, un mismo testimonio, va evolucionando novela tras novela y a lo largo de la trayectoria de esa persona, a lo largo de los distintos presentes de esa persona, hasta transformarse en algo que es totalmente distinto y al menos en cuanto a la obra, totalmente emancipado de ese evento que la provocó. Me parece que en general algo interesante, y creo que los textos estos de acá invitan a leer estas obras en ese sentido, son obras despojadas del mandato histórico, de contar qué fue lo que pasó, y están mucho más, quizás más que lo que los autores lo sentían en ese momento, mucho más ancladas en el presente en el cual se escribieron, que es un periodo que groseramente iba desde el 2000 hasta el 2015, y que políticamente se ha inscrito como el momento del kirchnerismo, en el cual hay algo de regresar hacia los 70, o hacia la Guerra de las Malvinas, que son los dos temas en los cuales está organizado estos textos, pero que me parece que hay mucho más para ver y para leer en estas novelas, y que estos textos reflejan en el acto de regresar, en el movimiento de mirar para atrás, en la forma en la cual el presente de estas personas forma o informa la forma en la que nos damos vuelta para mirar para atrás, que en ese pasado en sí. Yo pensé bastante en eso, releyendo ahora el texto de Silvia Molloy, también en relación a la experiencia personal mía de regresar a Buenos Aires periódicamente, el texto de Silvia, que se llama Recordar desde lejos, ¿no? Y que describe sobre todo la mirada post-exilio, en ese regreso a Buenos Aires, y un Buenos Aires medio fantasmagórico, de personajes de dos novelas, de dos textos de Kosarinsky y de Tununa Mercado, en el cual lo fantasmagórico y lo innombrable está relacionado con la desaparición, y con objetos y personas específicas que no pueden nombrar porque ya no están, y que es muy poderoso el texto en ese sentido, obviamente por cómo está escrito por Molloy, pero por la forma en la que captura ese rasgo común de esas dos novelas. Pero yo creo que también es una invitación, y como lo viví yo desde mi propia experiencia de volver a Buenos Aires ahora, es una invitación para una cosa más grande, más general, quizás menos atada a la experiencia específica de la dictadura, que tiene que ver con tratar de regresar a algo que ya no está, y a los que les toca, muchos de acá y a mí también, hacer ese gesto de regresar periódicamente a Buenos Aires. Crecientemente me doy cuenta que pasa exactamente lo mismo, aun cuando ese regresar yo vuelvo a Buenos Aires
cada vvez menos cargado, a un Buenos Aires cada vez menos cargado por esa experiencia histórica de los personajes de Kosarinski o de Luna Mercado. Y me pasan cosas que leyendo el texto de Molloy me identifico mucho, relacionarse con cosas que son fantasmagóricas. Una que me pasa es con los... Tengo una fascinación, me he dado cuenta en los últimos tiempos, con las puertas. Hay una enorme cantidad de edificios en esta ciudad que tienen las puertas de vidrio, los marcos de metal verde y los marcos de esos metales verdes que son como de bronce y que se le ven como las marcas de la cera que le pasan los porteros periódicamente, y estoy como agarrado de eso. Y me doy cuenta que son los edificios donde vivía yo hace 40 años, o hace 30 años. No hay algo mucho más espectacular en eso que en los edificios, en todos los que siguieron, que tienen otras puertas, otras ceras y otras cosas. Hay algo fantasmagórico que es profundamente, que yo siento que es profundamente vital, digamos, y que es productivo literariamente, pero espiritualmente, si uno no se le da por escribir, que tiene que ver con no encontrar eso que uno va a buscar y que puede o no estar atado a la experiencia histórica específica de las cosas a las que refieren muchas de las novelas o de las obras artísticas que están presentadas acá. Yo creo que en ese sentido muchos de los textos, incluyendo, pero no solo, el de Silvia Molloy, invitan a una apreciación de toda esta literatura y otras obras como algo distinto, de nuevo, a algunas implicancias, algunas cosas implícitas en la definición del género de literatura de hijos, y los presentan más como un acto mucho más vital de habitar el presente, en el cual esos textos están escritos, problemático y productivo, explosivo, como fue el de Todos esos años, de intervenir en ese presente, de decir cosas que tienen que ver mucho más con lo que hay que hacer o dejar de hacer en ese presente, que con una mirada particularmente o enteramente formada por la nostalgia. Y en ese sentido creo que la literatura que se analiza en estas páginas, más allá del valor literario que tenga cada una de ellas, y ojalá los textos de análisis acá sean una invitación también para leer esos textos literarios, pero creo que más allá de eso, como valor literario, tienen valor como objeto de reflexión sobre la década del 2000, mucho más que sobre la década del 70. Son vistos hoy, 4 años después, revisados nuestras experiencias, un mundial después del momento en que empezamos a pensar sobre estos textos, los veo como mucho más quizás modernos en el sentido de la disposición, y mucho más actuales que lo que los veía hace 4 años, en muchos casos anticipando problemas, lo cual no es una condición necesaria de una obra literaria, pero en este caso sí lo son, anticipando problemas y discusiones que se iban a venir en la Argentina sobre la cuestión de derechos humanos, sobre la cuestión de cómo miramos el pasado, sobre si hay una sola forma, o sobre si debería siquiera haber una sola forma de recordar ese pasado, y sobre la tensión que hay entre eso y las políticas públicas, y entre esas memorias individuales de todos nosotros y el poder político, que me parece que revisitan, digamos, que visitan esos textos desde una perspectiva distinta. Me parece que las formas en las que vimos los textos hace 4 años, muy pegadas al debate sobre si existía o no una literatura de hijos, y muy pegada al final de una etapa de un debate sobre los 70 y sobre lo que había pasado en los 70, son como una especie de etapa
en la discusión de cómo se lee esta literatura, y en ese sentido pueden ser, y termino con esto, estos textos una invitación para empezar a releer, para empezar una nueva etapa y empezar a releer una década, no la de los 70, sino la de los 2000, que de una forma no muy lentamente se va convirtiendo en parte de la misma historia, ¿no? Nada.